Vamos a dar paso a nuestro foro de discusión. Vamos a empezar con nuestro primer ponente, Sergio Silva Soto, los cuales tenemos una pregunta. Démosle un momento, Sergio. Hola, Sergio, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Sergio, tenemos una primera pregunta. La primera pregunta es de Daniela Vázquez. Quisiera saber si los estudios coronarios se hacen siempre con ROI. Necesitamos, como siempre, tener una referencia de esa arteria que nos delimite, o sea, que nos dé información de bien o cuánto tiempo tarda el contraste en llegar, que ahí no necesitamos un ROI específicamente porque estamos haciendo una técnica de Bolus test, estamos midiendo el tiempo hasta que llega a esa aorta, y sí necesitaríamos un ROI específico que detecte ese realce arterial en la técnica de Bolus tracking. Como decíamos, teníamos dos formas de hacer el estudio, una forma más específica, adaptando el estudio al paciente, un bolus test, en el que hacemos una medición de tiempo, y un bolus tracking, donde necesitamos de ese ROI que haga una detección del medio de contraste. Muchísimas gracias, Sergio. Tenemos una siguiente pregunta de Cristian Borja. En caso de paciente con marcapasos, ¿cómo se vería reflejado? El marcapaso, vamos a tener diferentes aristas problemáticas con el marcapaso. Vamos a tener un artefacto que no vamos a conocer hasta que no tengamos el propio estudio de Streck por el propio aparato. Y también tenemos un problema de a cuántas pulsaciones está ese aparato pulsando, ese marcapasos trabajando. Si tenemos pulsaciones muy altas o tenemos pulsaciones más bajas. Va a depender mucho del aparato específicamente que esté implantado. Incluso en aparatos que están implantados en subclavia izquierda nos puede dar un problema también con la llegada del contraste. Sergio, gracias. Tenemos unas dos preguntas. Tenemos una de Daniel Cogollo, donde nos pregunta desde Colombia para un angio coronario, ¿dónde es lo más recomendable para colocar el ROI? El ROI, para tener ese corte axial de referencia donde necesitamos visualizar las arterias de interés, que en este caso hablábamos de que era de la bifurcación bronquial en la carina pulmonar, vamos a visualizar la aorta ascendente y es ahí donde, en mi criterio, debemos de colocar el ROI, ya que recordamos que las arterias coronarias nacen de los senos de Valsalva de la aorta. Vamos a tener un realce, un umbral de realce de unos 110, 150. A partir de ahí un tiempo de delay, un tiempo de retardo que va a hacer que obtengamos la imagen en unas 350, 400, incluso un poquito menos incluso, como unidades de realce óptimas. Por lo tanto, la respuesta sería en la aorta ascendente. Y como última pregunta, tenemos desde Diego Jaramillo, ¿cuáles son los principales factores determinantes en la elección de un protocolo de estudio de tomografía cardíaca? Entiendo que se refiere a los modos de adquisición. Cuando vamos a realizar un estudio de TAC coronario y vamos a elegir nuestro modo de adquisición, estamos dependientes de ese electro de ese paciente, si es regular y es estable, y de esas pulsaciones, de esa frecuencia cardíaca. También tenemos una dependencia de qué queremos estudiar. Si queremos estudiar funcionalidad, aunque sabemos que la prueba reina para la funcionalidad sería el ecodoppler, podemos estudiar volúmenes y mediciones de válvulas, deberíamos de irnos hacia un modo más retrospectivo. Sin embargo, si solamente queremos estudiar ese vaso, podemos optar por la forma prospectiva. Sergio, agradecerte mucho la participación en este simposio. Bienvenido siempre a la Fundación Valle del Lili. Gracias a todos los que se conectaron e hicieron estas preguntas para Sergio. Muchas gracias, Sergio. Yo quería decir una cosa antes de despedirme, que enhorabuena, muchas gracias a ustedes y enhorabuena al resto de ponentes porque estoy viendo trabajos espectaculares. Enhorabuena a todos los compañeros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Sergio, por aceptarlas.
Vamos a continuar con nuestros siguientes ponentes. Vamos a tener en una sala a José Luis Borges, Sergio Alejandro Guapacha y Duván Camilo González, los cuales van a responder unas preguntas que tenemos en el chat. La primera pregunta es para José Luis Borges. Catherine Vélez nos pregunta, no me queda claro cuándo se realiza el score de calcio, en qué frecuencia cardíaca debe estar el paciente para que sea apto para dicho estudio. Bien, muchas gracias. El score de calcio generalmente se realiza en todo estudio que tenga que ver con angio coronario, en diagnóstico para el corazón, y se realiza exclusivamente para poder medir en unidades a Gastón la calcificación de arterias coronarias. Muchísimas gracias, José, por la respuesta. Tenemos una pregunta más. La pregunta es de Emily Ceballos. Emily nos pregunta para si el estudio de angio coronario es viable realizarlo en un tomógrafo de 16 cortes. Bueno, para la viabilidad de hacer un angio coronario o cualquier otro estudio que sea complejo, en especial dirigido al corazón, primero tenemos que tener la certeza de que el equipo nos permita realizar adquisiciones ultra rápidas, acompañado de buenas reconstrucciones. Me refiero a giros de tubo, movimientos de mesa, un pitch veloz, rápido, porque si no, el contraste no, o sea, se nos va a pasar el contraste, la inyección del medio de contraste es muy rápida, y si tenemos un equipo lento, no vamos a poder adquirir la imagen con un contraste arterial, sino más bien venosa en una parte distal. Entonces, si es un equipo de 16 canales, ya tocaría mirar en su física y marca si permite realizar adquisiciones ultra rápidas. En el caso del corazón, generalmente se hacen volumétricos, y por lo general son estudios en equipos de 64 cortes en adelante. Por ejemplo, nosotros en un corazón hacemos en un equipo de 320 imágenes, que son 320. Entonces, la tecnología es esencial allí. Tocaría mirar qué capacidad técnica tiene ese equipo para poderlo realizar. Muchísimas gracias, José. Tenemos unas preguntas en el chat para Sergio Guapacha. Sergio, Félix Castro nos pregunta, ¿qué rangos de edad tienen los pacientes que se les realiza protocolo TAVI? El rango de edad son pacientes por así decirlo, después de la tercera edad. Son personas de mayores de edad, más o menos entre los 70, 85, 90 años. Son los pacientes que manejamos en esta institución, que se les realiza este protocolo TAVI. Sergio, tenemos una pregunta de Erika Suárez. Erika Suárez nos pregunta, ¿por qué se realiza adquisición volumétrica más adquisición helicoidal? Esto tiene una explicación. Hay una manera de hacerlo, una manera helicoidal, un solo barrido, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Que como es una adquisición que va desde los ápices pulmonares hasta tercio medio de fémur, es una adquisición que demora entre los 25 y 30 segundos. Y como te decía, son pacientes que son entre una edad de 75 a 90 años. Ya pedirles un ejercicio de apnea entre los 20 y 30 segundos es algo difícil. Entonces, en lo que estudiamos con nuestro médico radiólogo es hacer una adquisición volumétrica sobre el corazón y después hacer una adquisición helicoidal de la aorta torácico-abdominal, que si sumamos este tiempo, la adquisición volumétrica del corazón nos lleva más de 4 segundos, y la apnea para la aorta torácico-abdominal son más o menos 6-8 segundos. Entonces, sumando este tiempo, son más o menos entre 10-12 segundos en los cuales un paciente de esta edad nos colabora para hacer dicha apnea. Sergio, tenemos una última pregunta de Lina Bonilla, quien nos pregunta, ¿qué medio de contraste yodado se utiliza? En nuestra institución utilizamos el medio de contraste de la casa Bayer, Ultravis, su nombre genérico diopramida, de una concentración de 370 osmolaridad de yodo.
Sergio, muchísimas gracias. Tenemos un comentario en el chat que tienes una muy gran mucha experiencia. Muchas gracias por compartirla con nosotros en este simposio. Continuamos con Duan. Duan, tenemos una pregunta de Juan José que dice, ¿qué riesgos o complicaciones pueden presentarse en una arteriografía coronaria? Bueno, se pueden presentar varias complicaciones, igual todo procedimiento tiene su riesgo. Entre ellas está la punción, principalmente puede presentar hematoma, algún sangrado, edema. Durante el procedimiento puede presentar también algún tipo de alergia al medio de contraste, entonces es importante también tenerlo en cuenta durante. Y puede presentar también uno de los riesgos mayores que de pronto haya algún infarto como tal, se tape por algún trombo o un coágulo que de pronto la arteria totalmente ocluida por el catéter, entonces muchas veces puede pasar de que se pueda trombosar. Normalmente para prevenir esto utilizamos heparina y se toma previa CT durante 20 minutos alrededor para evitar que pronto vaya a ocurrir este tipo de riesgo. Tenemos una pregunta en el chat que es de Laura Montañez. Pregunta para ambos. En un equipo de 320 Silex, ¿dónde hace el corte para Surestar y dónde ubican el ROI con cuántas UH? No sé si por acá tenemos esa respuesta. Por lo general, todo lo que tenga que ver con angio torácico o angio coronario, esencialmente concuerdo con nuestro compañero Sergio de que debe de hacerse primordialmente en aorta ascendente, un corte a nivel de la pulmonar de carina exactamente, y debe preferiblemente verse en aorta ascendente, que es donde primeramente vemos los realces que se pueda realizar esa adquisición. Y las unidades Hosfield, depende de la institución. Nosotros en nuestra institución lo tenemos a partir de 100 unidades Hosfield. 100 unidades Hosfield es muy poco, no es mucho realce, y le da tiempo necesario para que el vaso se termine de llenar, mientras inicia la adquisición desde ápices hacia abajo, hasta llegar a bases pulmonares. Entonces, aorta ascendente, y por lo general de 100 unidades Hosfield. Hay otras instituciones que tienen 90, otros 150, otros 160 unidades Hosfield. No hay problema, lo que sí hay es que tener mucho cuidado con la inyección, porque la inyección va rápida, y si se demora en el llenado, o el llenado es súper rápido y la adquisición se te va a demorar mucho tiempo, el contraste se te va y no alcanzas a hacer la adquisición. Chicos, muchas gracias. Tenemos una pregunta para Duan. ¿Qué alternativas diagnósticas existen en la arteriografía coronaria? Bueno, entre otras alternativas tienen la angiotomografía, está la perfusión miocárdica, también está la resonancia, pero principalmente como diagnóstico está la arteriografía coronaria como tal, porque esta fue la que nos define si el paciente tiene el grado de estenosis muy crítico y se necesita tratar o colocar un stent, que es el tratamiento necesario que se da en este procedimiento. Si se diagnostican alguna otra de estas alternativas diagnósticas, pues igualmente hay que hacerle la arteriografía para confirmar y poderle hacer el tratamiento como tal. Duan, tenemos una última pregunta en el chat de Paula González. ¿Qué preparación requiere el paciente? Bueno, la preparación es sencilla, digámoslo así, pero normalmente se le pide al paciente un ayuno de 6 a 8 horas. Normalmente también un EKG, pruebas de laboratorio para ver si de pronto hay alguna alteración. Creatinina, por lo que hay administración de medio de contraste. Normalmente hay el consentimiento informado antes de realizar el procedimiento, en el cual se le especifica al paciente como tal si está de acuerdo con la realización o si tiene alguna contraindicación como tal. Muchísimas gracias a nuestros 3 ponentes por estas respuestas. Gracias a todas las personas que en el chat nos formularon las respuestas. Vamos a terminar con nuestro foro de discusión con nuestro último ponente, Brian Mauricio Prado.
Brian, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Tenemos Gracias. una pregunta en el chat. Claro que sí. ¿Se le pueden hacer coronarias a un menor de edad? Sí, generalmente pues se hace, pero no específicamente para estratificar enfermedad coronaria, sino más para evaluar enfermedades congénitas. Entonces el protocolo es distinto. Pero para estratificar enfermedad coronaria no, usualmente no. Muchísimas gracias, Brian, por la participación. No tenemos más preguntas en el chat en este momento. Muchas gracias por aceptar la invitación y hacer parte de este tercer simposio. No, muchas gracias a todos ustedes. De nuevo extiendo mis agradecimientos pues por la invitación y a todas las personas que se conectaron, porque esto, como lo mencioné al comienzo, potencia todas estas habilidades y desarrollos que debemos tener nosotros como tecnólogos al prestar una atención hacia el paciente, ya que pues esto fomenta la atención humanizada que tanto debemos promover, ¿no?, en nuestros servicios de radiología y en nuestras instituciones. Entonces, una vez más, muchas gracias y saludos a todos. Brian, muchísimas gracias. Tenemos un mensaje en el chat de Carolina Gallego. Dice, saludos del área andina en Pereira. Excelente charlas, muy orgullosa de ver la alta calidad de los tecnólogos que en algún momento tuve como estudiante. Extendemos estas felicitaciones a todos nuestros ponentes. De verdad que estamos muy agradecidos por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a todos los que se han conectado nacional e internacionalmente. Para nosotros siempre será un compromiso trabajar por la educación y estamos muy contentos. Tenemos más de 300 conectados en este momento. Gracias a todos por la conexión. Vamos a terminar este módulo. Los invitamos a tener un receso de almuerzo libre, por supuesto, y nos volveremos a encontrar a las 12:40 con un tercer módulo, que es el rol del tecnólogo en el diagnóstico y tratamiento del accidente cerebrovascular. Vamos a tener unos ponentes muy interesantes, de mucha experiencia. Los esperamos a esa hora. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores que nos están ayudando con toda esta logística del simposio. Gracias a todos. Nos vemos a las 12:40. Feliz almuerzo.